tardes a todos nuestros seguidores. Este es un nuevo capítulo del Dulce Encanto de la Memoria. Nuevamente nos vamos a encontrar con el doctor Juan Carlos Monedero, miembro cofundador, podemos decir así, de la revista Cabildo, y también secretario de redacción durante muchos años de la misma. Y en estas entrevistas, esta es la segunda entrega sobre la revista Cabildo, queremos hacer un raconto, una historia de la revista que marcó todo un tiempo y una época dentro de la historia del nacionalismo católico argentino y también, por supuesto, dentro de la historia política del país. Bueno, buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por, Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo por estás? atendernos. Bueno, ¿querés hacer, Juan Carlos, un poquito el resumen de lo que estuvimos viendo en el primer video, en la primera entrevista? O si querés, vamos viendo etapas ahora que queremos profundizar o avanzar. Perfecto. Me gustaría, si fuera posible, previamente, eh, viendo que en la edición de la primera charla que tuvimos, ha habido un pequeño salto en un momento cuando estoy contando lo ocurrido en torno a la sublevación del brigadier Capellini. Capelín en 1975, quería completar esa parte que lamentablemente no se escucha ni está tampoco transcrita. Adelante, Eh, perfecto. eh, Decía allí que aquellos hechos de diciembre de 1975 tuvieron muchísima importancia y además con su pronunciamiento, Capellini, de claro signo nacionalista y católico, con una plana mayor de su sublevación integrada en su totalidad por discípulos de Jordán Bruno Yenta, conocidos como tales y con larga y calificada trayectoria dentro de la Fuerza Aérea, significó para muchísimos argentinos como que se abría en ese momento una oportunidad. Es decir, después de esos años del año 73, 74 y 75, del gobierno de Cámpora, Perón y luego Isabel, del desgobierno, de la situación que se vivía, la posibilidad de un cambio, en este caso protagonizado por un grupo de Fuerza Aérea, eh, produjo inmediatamente una gran explosión de adhesión. Por supuesto, esto no fue registrado adecuadamente por los medios de comunicación, ¿Qué pero buscaba, son perdón, Juan Carlos? unos hechos que trascendieron de tal manera que no fue posible ocultar. Y fundamentalmente me refería a dos: a una manifestación que organizamos de manera casi espontánea en los últimos días de la sublevación, desde Plaza Italia hacia el centro, que se produjo inmediatamente la adhesión espontánea de cientos y de miles de vecinos que, viendo la columna que avanzaba, donde el lema fundamental era Aeroparque y Morón salvarán a la nación, se sumaban de manera espontánea a esa manifestación y burlábamos cualquier tipo de límite policial porque se iba transformando en una avalancha creciente y así llegamos. Perdón, esto es lo que ocurrió la noche anterior. De manera tal que contrarreloj preparamos miles de pequeños panfletos y organizamos una nueva manifestación para la tarde del día siguiente, que coincidió con
la finalización, digamos, de la sublevación. Y ese día, casi yo diría que con, ya sabiendo que Aeroparque y Morón, especialmente la Brigada Aérea de Morón, no continuaba sublevada, y había depuesto las armas, de todas maneras, la gente se sumó por miles y avanzamos desde Plaza Italia hasta Plaza San Martín y luego por la calle Florida prácticamente hacia la Plaza de Mayo. ¿Por qué había A medida depuesto que las estamos armas? avanzando, Juan bueno, la Carlos, cantidad de policías fue aumentando porque querían evitar de todas formas que llegáramos a la Plaza de Mayo, que además era nuestro objetivo. Y bueno, ese día fuimos detenidos finalmente, casi un centenar de manifestantes, pero lo quería rescatar este hecho, porque a mi modo de ver, significó en ese momento y luego más tarde, el 24 de marzo del 76, la posición de muchísimas personas que sentían un enorme hastío, un enorme desazón por la situación que se veía, por la imposibilidad de enfrentar lo que significaba el avance de la guerrilla, asesinando a mansalva en cualquier circunstancia, civiles, policías, militares, y la necesidad de un cambio. Si luego ese cambio se produjo o no, yo entiendo que realmente no se produjo, pero la expectativa de una gran parte de la población que acompañó esas dos reacciones militares, la de diciembre del 75 y la de marzo del 76, era real. pero la sublevación del brigadier Capellini, Juan Carlos, ¿qué objetivo tenía? ¿La del proceso que tuvo una orientación liberal o una revolución nacional pendiente? No era habitual que un intento revolucionario fuese dirigido por miembros de la Fuerza Aérea. Es decir, lo normal era que un general, es decir, un miembro del ejército, era quien encabezaba eso. Si bien hubo algunos hechos militares que tuvieron a aviadores o a marinos como coprotagonistas, siempre la cabeza era del ejército. Según lo que había llegado hasta nosotros, Videla, el general Videla, que se había hecho cargo del comando del ejército en el año 75, permanentemente postergaba la fecha en que debía producirse esa sublevación. Y muchos oficiales de la Fuerza Aérea advertían que las circunstancias iban agravándose, que cada vez iba a ser más difícil enfrentar una situación de cambio, que además, mientras tanto, seguían muriendo sus camaradas sin que se enfrentase a la guerrilla de manera frontal y cabal y como correspondía. Y entonces tomaron la decisión de producir ese levantamiento e invitar a quien ejercía el comando del ejército a dirigir esa sublevación. La intención era claramente, y puede verse de las proclamas del operativo Cóndor Azul, que así se llamó, claramente el signo católico y nacionalista que tenía. Lamentablemente eso no ocurrió. Las razones entiendo yo que son variadas. Evidentemente, entre otras cosas, Videla no quiso actuar como furgón de cola de un hecho que habían motorizado los nacionalistas católicos, porque él, si bien era católico y bautizado, no era nacionalista y además su proyecto era otro. Sin perjuicio de lo cual, aprovechó este hecho como para avanzar en el terreno, logró la destitución de quien era el comandante de la Fuerza Aérea, el brigadier Fautario, y su reemplazo por el brigadier Agosti estaba dentro de la conspiración,
Eso permitió que la llegada al 24 de marzo fuera con la unidad de las tres armas detrás de la figura de Videla. Por supuesto, detrás de Videla, además, estaba otra figura sumamente siniestra contra la cual Cabildo atacó sistemáticamente, que fue la figura del general Viola, que fue quien asumió el mando del país cuando Videla renuncia en 1980 y que tiene ese intento de deriva militar populista que también fracasa. Bien, bien. No Bueno, sé ¿y si qué esta tuvo que parte ha ver? quedado clara. Sí, sí, cómo no, clarísimo, clarísimo, Juan Carlos. Bueno, a ver si, Juan Carlos, podemos ir viendo en las etapas algo, me parece sumamente interesante. Todas las banderas antiimperialistas, antibritánicas, todas las banderas pro una cultura nacional, muchas veces creo que todavía en el común de la gente, aún en los medios académicos, se lo suele atribuir a la izquierda, al progresismo. ¿Esto fue así, Juan Carlos? ¿Quién fue el motor? ¿Quiénes fueron los motores de estas banderas? El nacionalismo, y especialmente el nacionalismo católico, puede ser considerado como una de las más importantes o la más importante corriente de pensamiento nacional con presencia en prácticamente todo el siglo XX. Su nacimiento como corriente de pensamiento político normalmente se encuentra en 1927, cuando un grupo de jóvenes y algunos un poco mayores, intelectuales, que ya se definían o empezaban a definirse a sí mismos como nacionalistas, ponen en marcha la primera publicación nacionalista, que fue La Nueva República. Allí los hermanos Irasusta Muy y Rodolfo. Ernesto Horacio conducen esa primera publicación, que esa, como todas las que la siguieron después, al, fueron reuniendo a importantes intelectuales de la época que se iban acercando o descubriendo el nacionalismo, y además a una enorme cantidad de jóvenes con gran capacidad que luego fueron nutriendo los cuadros intelectuales del nacionalismo hasta la actualidad. ¿Podés nombrar A lo algunos, largo de los siglos, perdón, podrías nombrar algunos de esos jóvenes que empezaban a despuntar en el nacionalismo? en aquel momento entre los jóvenes que se fueron acercando al nacionalismo católico, podemos encontrar a los hermanos Carlos y Federico Ibarguren, hijos de Carlos Ibarguren, aquel importantísimo intelectual argentino que, con una conferencia que tuvo muchísimo eco y luego con un libro, fue quien continuó la tarea del revisionismo histórico y reivindicó la figura de don Juan Manuel Rosas en línea con aquel trabajo que a fines del siglo anterior había hecho Saldías. O sea que Saldías había sido mantenido prácticamente oculto. La historia oficial había, como diríamos hoy, ninguneado a Adolfo Saldías. Solo era conocido en muy pequeños círculos intelectuales su obra. El nacionalismo es quien toma, entre otras, las banderas del revisionismo histórico, y a través de esas banderas reivindica no solo el lugar de la patria en sí misma, sino también en la defensa integral de la soberanía, tanto respecto de los ingleses como respecto de Francia. Produjo el bloqueo francés durante el gobierno
del restaurador, pero fundamentalmente fue descubriendo también la alianza que existía entre un sector muy poderoso de nuestra clase dirigente y esos intereses extranjeros. Esa clase dirigente traidora de los intereses nacionales fue claramente designada por el nacionalismo como oligarquía. El nacionalismo no solamente empieza a descubrir que había una historia verdadera que nos había sido falseada, que el presunto eje Mayo-Caseros no respondía a la realidad, que Rosas no era el tirano sangriento que la historia oficial nos presentaba, sino que había sido un gobernante digno, que el hecho que el libertador general San Martín le hubiese legado su bandera, su espada, tenía un sentido muy, pero muy importante, iba más allá de la decisión de un anciano, como muchos historiadores liberales pretendían encubrir aquella decisión extraordinaria del testamento de San Martín, de legarle el sable que lo acompañó en la gestión emancipadora de América al brigadier general don Juan de Rosas, por el modo como había sabido defender nuestra soberanía frente a las potencias que querían avasallarla. Todo esto, digamos, fue configurando una idea acerca de también la necesidad de un gobierno fuerte, que así como en la anarquía de los 20 había puesto fin a esa anarquía y había empezado a ordenar el país, como fue la de Rosas, en la anarquía que se vivía en aquel momento, en lo que había significado el populismo irigoyenista, que estaba próximo a volver en 1928, se iba mostrando cómo era necesario un gobierno fuerte, como decía la correspondencia entre San Martín y Rosas, al que los historiadores llamarán tiránico, una verdadera dictadura nacional capaz de ordenar el país y darle una nueva institucionalidad. A esto se fue uniendo la vertiente católica, que iba adquiriendo cada vez mayor fuerza, aquellos que eran los herederos de lo que en la década del 80 del siglo anterior habían enfrentado las leyes masónicas, comenzaban a reunirse, y al mismo tiempo el efecto de las encíclicas sociales y la difusión del pensamiento de la Iglesia respecto de una serie de cuestiones iba acercando a un número creciente de católicos. Luego, en 1934 se realiza en Buenos Aires el Congreso Eucarístico Internacional. Esto tiene una clara expresión popular, masiva, yo diría, y esto también contribuye muchísimo a fortalecer el carácter católico del nacionalismo argentino. Claro. Con esto, a esto también se suma que desde 1928 el embajador de España en la Argentina era nada menos que don Ramiro de Maeztu. Ramiro de Maeztu, quien más tarde escribe el famoso libro Defensa de la Hispanidad, era un hombre del pensamiento tradicional español que luego fue asesinado al comienzo de la Guerra Civil Española, y la presencia aquí de Ramiro de Maeztu influyó muchísimo, tanto en la decisión de que se nombrara al 12 de octubre como Día de la Raza o Día de la Hispanidad, sino a la reivindicación de España como misionera y como constitutiva de nuestro ser nacional hispanoamericano. Eso ayudó muchísimo y además unió a distintas corrientes de pensamiento detrás del nacionalismo católico, que era quien
con más firmeza sostuvo esta postura hispanista, es decir, católica, hispanista, y luego con la denuncia pública de lo que significó la década infame, iniciada con el gobierno del general Justo en 1932, como la denominó con claridad José Luis Torres, otro de los autores nacionalistas que en la década del 30 y del 40 difundieron nuestro pensamiento. José Luis Torres, al denominar década infame esa década de entrega, iniciada, como bien digo, en 1932 con el gobierno de Justo, fue mostrando a la opinión pública que la penetración del imperialismo británico en la Argentina nunca había dejado de tener vigencia. Los hermanos Irasusta fueron los que en aquel momento primero encarnan esta posición. Los hermanos Irasusta, los mismos que habían fundado la nueva república en 1927 con Ernesto Palacio. Y el nacionalismo va reuniendo a estas distintas vertientes, la católica, la hispanista, la revisionista y la nacionalista frente al avance de las potencias extranjeras. Bien. Juan Carlos, ¿cómo pensás que va influyendo Cabildo, la revista Cabildo, qué nuevos autores, qué nuevos redactores de artículos, qué colaboradores, perdón, mejor dicho, van abrevando en Cabildo? Y si podés dar algunos nombres y su trayectoria, por ahí también después de Cabildo, ¿no? ¿Cómo fueron influyendo estas personalidades? En la enumeración que hice en nuestra anterior entrevista sobre el grupo fundador de Cabildo, omití un nombre de singular importancia, que fue el de Víctor Eduardo Ordóñez. Víctor Eduardo Ordóñez fue un integrante del grupo fundador de Cabildo, y yo diría que fue una de las columnas vertebrales del pensamiento expresado por Cabildo, tanto bajo la dirección de Ricardo Curichet, como luego, mientras vivió, bajo la dirección de Antonio Caponete. Ordóñez, por razones, entiendo yo que laborales, era un funcionario público en un área sensible, no podía en aquel momento firmar con su nombre y apellido. Por eso es que muchísimas de sus colaboraciones, la mayoría de la primera época de la de Ricardo Curichet, no llevan su firma. De hecho, él fue concretamente el autor de una gran cantidad de editoriales de Cabildo durante toda la época de Ricardo Curichet. Cuando Ricardo Curichet redactaba un editorial, generalmente lo firmaba. Y cuando uno mira toda su época, va a ver que los editoriales firmados son muy pocos y son los que concretamente salían de su pluma. Pero Eduardo Ordóñez, que ya había sido un colaborador fundamental de una revista de los 60 que se llamó Ulises y que tuvo una enorme jerarquía intelectual, Eduardo Ordóñez tenía una, dos, tres, a veces hasta 4 colaboraciones en cada edición de Cabildo. Cabildo, como todas las publicaciones nacionalistas, siempre abrieron sus páginas a la colaboración de aquellos jóvenes en los cuales se advertía que había condiciones intelectuales que iban a proyectarlos hacia el futuro. No nos olvidemos que, así como las publicaciones nacionalistas de fines de la década del 20 y del 30
recibieron la colaboración de los entonces jóvenes padres Leonardo Castellani o Julio Membiel, también recibieron la colaboración de otros hombres jóvenes como Alberto Ezcurra Medrano, que fue uno de los pioneros también del revisionismo histórico, uno de los fundadores del Instituto Juan Manuel de Rosas. Y muchos de los jóvenes que luego descollaron en el nacionalismo hicieron sus primeras armas como articulistas en estas publicaciones de fines del 20, del 30, del 40 y del 50. Ahí podemos encontrarlo a un Marcelo Sánchez Sorondo, muy joven, que terminó siendo el director de Azul y Blanco. Podemos encontrarlos a una enorme cantidad de intelectuales que en el campo de la historia argentina o en el campo de la denuncia económica o en el campo cultural, donde el nacionalismo fue permeando sus ideas a otros sectores que hasta aquel momento, por ejemplo, rechazaban toda forma de revisionismo histórico y luego comenzaron a aceptar que en este caso Rosas no era el monstruo que la historia liberal nos había mostrado. Antonio Caponeto fue uno de esos jóvenes, un recién recibido profesor de historia, que comienza a escribir en Cabildo bajo la dirección de Ricardo Curuchet. Y luego su capacidad de trabajo, su capacidad de análisis, la asunción de toda clase de responsabilidades dentro de Cabildo van sumando una colaboración tras otras, a otras al mismo tiempo que su crecimiento intelectual. Aquel joven que hace aquella primera publicación en Cabildo sobre Facundo Quiroga y el revisionismo histórico, termina siendo secretario de redacción de Cabildo cuando yo renuncio, y luego es convocado él, cosa que me consta porque yo estuve dentro de ese grupo, es convocado por varios significativos colaboradores de la primera época de Cabildo para que asuma la dirección de lo que fue la tercera época de Cabildo. Y así Víctor Eduardo Ordóñez, Enrique Díaz Araujo, Aníbal D'Angelo Rodríguez, Bernardino Montejano, entre otros, le pidieron a Antonio Caponeto que asumiera esa difícil responsabilidad, que era continuar la dirección de una revista tan prestigiosa como Cabildo, seguir la huella de una pluma tan prestigiosa como había sido la de Ricardo Curuchet. Exacto. Antonio Caponeto asume esa responsabilidad y la lleva a buen puerto, sufriendo toda clase de persecuciones. Perfecto. Juan Carlos, a ver si podemos hacer un pequeño ping-pong, porque el tiempo es tirano en estos casos, no siguiendo un orden cronológico estricto. Vos nombraste una publicación nacionalista, Azul y Blanco, que creo que marcó un hito, ¿no es cierto?, anterior a Cabildo. En tres palabras, ¿qué nos podrías decir de ese Azul y Blanco? Tirada, contenidos, colaboradores. Azul y Blanco aparece en una circunstancia también especial de nuestra historia. Después del derrocamiento de Perón, de la prohibición del peronismo, de la proscripción del peronismo, Marcelo Sánchez Sorondo pone en marcha una publicación con un grupo de autores, colaboradores intelectuales del nacionalismo,
entre los cuales se encontraba Ricardo Cruchet, que fue secretario de redacción de Azul y Blanco. Joven Ricardo Cruchet. En ese momento, Marcelo Sánchez Orondo, después de lo que significa el derrocamiento del general Lonardi por el general Aramburu y el lanzamiento de la campaña de persecución contra el peronismo, Azul y Blanco encarna en ese momento una publicación que puede decir muchas de las cosas que el peronismo podía decir en clave nacionalista. Es decir, aquellas ideas que el peronismo había aprovechado y que el nacionalismo había difundido en toda la población y que, a juicio de muchos de nosotros, luego no había sido fiel a ellas, Marcelo Sánchez Orondo intenta el camino de ser el vocero de muchos de esos peronistas que, siendo también nacionalistas, no tenían una voz para expresarse. Y ese nacionalismo de Azul y Blanco alcanza una enorme difusión, más después de lo que fue la sublevación de junio de 1956 de los generales Valle y Cogorno y de los fusilamientos de José León Suárez. Porque Azul y Blanco es prácticamente la única publicación que en forma inmediata en el país sale a atacar a la llamada entonces revolución fusiladora y cuestiona muy seriamente esos fusilamientos. Azul y Blanco alcanza un gran desarrollo y luego, cuando llega al gobierno Frondizi, lamentablemente un grupo de los colaboradores de Azul y Blanco son seducidos por la verba y por muchas de las mentiras y los engaños de ese Arturo Frondizi, que había sido en los 30 abogado del Socorro Rojo Internacional, y se suman a sus filas. Muchos de ellos son premiados con cargos muy importantes, como Mario Amadeo o como Santiago Estrada. Y un hombre fundamental dentro de la estructura editorial de Azul y Blanco, como era Mariano Montemayor, cuya columna era leída en todo el país y en todos los sectores políticos del país, lamentablemente se pasa al frondicismo en ese momento. Bien. Juan En Carlos. esta etapa, bueno, finalmente Azul y Blanco es clausurado, continúa bajo el nombre de Junta Grande, luego también es clausurada y años más tarde hay un intento de poner en marcha Azul y Blanco y allí a ese grupo y a Marcelo Sánchez Orondo se suma Juan Manuel Abal Medina, ya claramente con Sánchez Orondo trabajando en conjunto con muchos sectores peronistas. Bien. En esa última etapa ya Ricardo Cruchet no forma parte de ese equipo. Bien. Pero Azul y Blanco fue en esa coyuntura política la publicación nacionalista con mayor difusión en la Argentina. Llegó a tirar como semanario más de 100.000 ejemplares. Qué bárbaro. Juan Carlos, ¿qué nos puede decir de el nacionalismo católico, las vocaciones religiosas y los seminarios? Y una circunstancia particular. El nacionalismo católico ha tenido entre sus filas, desde su aparición, a intelectuales, sacerdotes con gran valor intelectual, como el padre Leonardo Castellani, o el padre Julio Membiel, o el padre Cepich,
el padre Molas Terán, el padre Fray Mario Pinto. Es decir, hubo sacerdotes que no tuvieron empacho en manifestarse públicamente también como nacionalistas. Eso, esa presencia sacerdotal, fue de algún modo contribuyendo a robustecer Juan Carlos, el aspecto religioso del Juan nacionalismo. Carlos, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. ¿En qué Bien, seminarios podrías decir que el nacionalismo católico en los 70, en los 80, tuvo una influencia y despertó vocaciones y esos seminarios rebosaban de vocaciones sacerdotales? el hecho cierto es que después del Concilio Vaticano II, los seminarios en la Argentina se vacían casi absolutamente. Y el progresismo, hecho cargo de gran parte de las diócesis, o el progresismo o el pancismo de muchos obispos que no se atrevían a enfrentar la situación que se estaba dando, fue generando ese vacío en los seminarios. Allí aparece con claridad el seminario de Paraná, bajo la conducción del arzobispo de Paraná, Monseñor Tortolo, como un seminario tradicional. Y allí dos sacerdotes, jóvenes por entonces, el padre Alfredo Sáenz y el padre Alberto Escurra, son los responsables de la formación de varias camadas de sacerdotes que, siendo católicos, en su gran mayoría adscriben al nacionalismo católico. Y además se va produciendo también el despertar de la vocación religiosa en muchos militantes del nacionalismo católico.